Bienvenidos a Vinilo Enfermos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy quería dar respuesta a un vídeo que ha lanzado mi amigo Roger de Colombia, del canal Vinyl Effect, y es un vídeo con 5 discos recomendados para el día de Halloween. Así que voy a lanzarme a ello. Me ha costado un poco, Roger, porque bueno, pues los primeros que se me pasaron por la cabeza son el de Misfits, el Misfits Collection, y también el Black Sabbath, el debut de Black Sabbath, que la verdad es que tiene una atmósfera, ya sabéis, bastante tétrica. Pero casualmente tú hablabas de esos dos, se me pasaban por la cabeza antes de ver tu vídeo, así que bueno, pues he hecho una lista de 5 discos y he elegido dentro de esos discos 5 canciones que creo que son, no en sí, a lo mejor el disco está ambientado en torno a Halloween ni en torno al miedo ni tal, pero sí que estas 5 canciones que os voy a presentar creo que son perfectas para la noche de Halloween, así que ahí van. Sociedad Alcohólica, Intoxicación Etílica. Esta fue una maqueta en el año 90, que salió en cassette nada más, y luego lo publicaron creo que en el 94, ya en CD, pero hasta el año 2013 no salió publicado en LP, y fue gracias al sello Potential Hardcore que lo publicó. Y bueno, pues si no conocéis el sello Potential Hardcore, os dejo por aquí un enlace para que veáis el vídeo que hice en esta tienda y distribuidora y sello discográfico. Y nada, pues este disco es el debut de Sociedad Alcohólica, una banda que sigue en activo, y os quería recomendar de este disco la canción La Última Partida. La Última Partida habla de una mujer harta de su marido maltratador y ludópata y no sé qué más, y decide acabar con él. Así que perfecta para Halloween. Y bueno, pues aquí hay canciones emblemáticas de Sociedad Alcohólica, como por ejemplo Jacques Talé o Nos vimos en Berlín, o Contra la agresión, castración, que suelen tocar a menudo todavía en los conciertos. No todas, pero algunas de estas siguen sonando en sus conciertos, en sus directos. Intoxicación Etílica. Este también es un disco debut, es el primero de los Dead Kennedys. Esta banda californiana que, bueno, pues suele tener unas portadas bastante adecuadas para Halloween. Y este disco se llama Fresh Fruit for Rotten Vegetables. Esta es una reedición de 1988, porque este disco salió publicado en el 80 originalmente. Estas son las galletas, con el logo de The Kennedys por este lado. Y trae un póster desplegable con letras de las canciones y fotografías de la banda. De este disco he elegido I Kill Children, que es perfecta para Halloween también, no hace falta que os diga de qué va. Y bueno, pues tiene algunas, mirad, Kill the Poor, la primera, Forward to Death, la verdad es que es bueno, pues ya sabéis, las letras de Hielo Biafra bastante siniestras y reivindicativas a la vez. Y bueno, los temazos, los clásicos de aquí son Holiday in Camboya y California Over Alles, son las más conocidas probablemente. Un buen LP para escuchar completito en la noche de Halloween. Escorbuto Antitodo. Este es el segundo LP de la banda. Y el primero fue Esquizofrenia, y este es del año 1985, aunque esta reedición es del 2016, pero es una reedición, la verdad es que bastante cuidada, me gustó mucho, con carpeta doble, y no sé por qué en Discogs pone 135 gramos, me parece que pone, que es una cosa bastante curiosa, porque no se suele indicar el gramaje cuando es menos de 180 gramos normalmente. Por dentro de la carpeta las letras de las canciones y las galletas. Y de aquí os quería recomendar sobre todo la canción Tamara, que para la noche de Halloween es perfecta, habla sobre una vieja nauseabunda y putrefacta. Y bueno, pues es un disco que para mí es mi favorito, diría, el disco en el que está mi canción favorita de Escorbuto, que es Ha llegado el momento, la canción que cierra el disco. Y bueno, pues hay canciones míticas como Historia triste, Es un crimen, Antitodo, por supuesto, y Cuidado, os avisamos. Motorhead Overnight Sensation, su disco de 1996. Y este no sé si se notará así en la cámara, pero es una edición pirata y se nota así un poco la calidad de la imagen de portada. Pero es que, pues bueno, pues no es fácil de conseguir este disco, así que encontré una edición pirata baratita
y me la compré, me la traje para casa. Este es un disco que mucha gente no tiene demasiado en cuenta de Motorhead, porque se suele tirar más de los clásicos, lógicamente, pero aquí hay canciones muy buenas como Civil War, por ejemplo, Overnight Sensation, la que da título al disco, me gusta mucho, y I Don't Believe a Word, esta canción para mí es una de mis favoritas de Motorhead. Y pues bueno, no es de las más populares y de hecho no he sido capaz de encontrar un vídeo en el que la toquen en directo. Yo creo que no deberían tocar en directo casi nunca. Y para la noche de Halloween mi recomendación especial es Murder Show, que habla un poco del morbo que tiene la raza humana, ¿no? Del gusto por la muerte. Y para terminar, otro disco debut, que es este disco homónimo de la banda californiana Suicidal Tendencies. Y bueno, pues es un estilo hardcore mezclado con algo de punk, de una manera medio rapera de cantar a veces y a veces súper hardcore. Y la verdad es que es un grupo que está muy relacionado con el mundo del monopatín, del skate, y salía su música en muchos vídeos de monopatín clásicos de los 80 y de los 90, así que bueno, pues por eso me empezó a gustar. Y compré esta reedición antes de 2010, creo más o menos, pero bueno, en Discogs no viene la fecha exacta de la reedición. Recuerdo comprarlo en la tienda La Muela, que es una tienda de vinilos y una cafetería a la vez, bar-cafetería, es una cosa extraña, ¿no?, que hay por ahí en Madrid, en el centro. Y para Halloween os quería recomendar la canción I Saw Your Mommy, tiene una letra perfecta para la noche de Halloween, y la canción más conocida de este disco, que es Institutionalized, que es la canción por la que yo conocía a Suicidal Tendencies, y empecé a seguirlos un poco, aunque nada más que tengo este disco, la verdad, porque pues me parece un grupo un poco repetitivo y tampoco soy muy de hardcore, la verdad. Entonces, bueno, pues me hice con este disco, que además era una edición que en Discogs pone Grey Marble, pero no es marmolado, sino más bien ahumado, sería Smoked Grey, algo así, ¿no? Estos han sido los 5 discos para Halloween, espero que os haya gustado las recomendaciones y que las investiguéis un poco si no las conocíais. Un saludo grande para Roger y quiero animar a Pape Puig del canal Vinyl for Losers, que tiene mucho material perfectamente adecuado para la noche de Halloween. De hecho tiene toneladas de material adecuado para la noche de Halloween, así que te invito, Pape, si te apetece, que antes de que llegue esta noche te animes a contestar a este vídeo. Un saludo y hasta la próxima.